Y tenemos el gustazo de saludar aquí en Radiográfica al ingeniero Enrique Martínez del Instituto para la Producción Popular. ¿Cómo te va, Enrique? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, compañero, ¿cómo estás viendo la realidad de Argentina con un gobierno que a poco de comenzar ya está castigando a las mayorías y que vuelve a hablar de dolarización? Es como que todo va demasiado rápido, ¿no? Sí, en realidad es una tragedia absolutamente prevista e incluso esbozada por muchos analistas con meses de anticipación, pero estamos recorriendo un camino insólito en que en un balotaje la mayoría de los votantes eligió a un inimputable, a una persona que no está en condiciones de gobernar un país. Bueno, alrededor de eso se arma un conjunto de intereses que defienden sistemáticamente situaciones que dañan el interés popular, y la diferencia respecto a situaciones anteriores es que han armado una vorágine de iniciativas dislocadas e incluso ignorantes de la referencia legal, que por un lado les permite avanzar y por otro lado los hace empantanar en mil huellas distintas. O sea que el campo popular tiene un desafío muy grande, que es de ordenar las ideas frente a esto y actuar con una fortaleza que en parte apareció en el tratamiento de la ley ómnibus, pero que en el caso del DNU no permite avanzar porque es más fácil para ellos continuar adelante con el tema, y en las propuestas alternativas estamos bastante peor, digamos. O sea, no tenemos opciones claras, Claro. que convenzan a la ciudadanía. Eso te iba a preguntar, porque por un lado necesitamos frenar esto, poner resistencia, pero por otro lado tenemos que empezar a construir claves de futuro. Apareció el documento de Cristina Fernández de Kirchner. Para vos, Enrique, en términos, bueno, de políticos, ¿hay clave de futuro en ese documento que sacó Cristina? Bueno, lamentablemente hay un diagnóstico que confronta de lleno con el diagnóstico de la derecha. Efectivamente, está muy bien poner sobre la mesa que el problema es la falta de divisas y no la emisión monetaria para aquello que preocupa más al ciudadano de a pie, que es la inflación. Pero a continuación se detallan una serie de episodios que en buena medida tienen que ver con reivindicar la gestión anterior de Néstor y Cristina, y con muy baja capacidad de proyectarse hacia el futuro. Es más, cuando se hacen indicaciones de qué habría que reconocer como cosas a modificar desde el campo popular, se incursiona justamente en las cosas que seducen a la derecha, que es la reforma laboral y la reforma educativa y algunas otras cosas, sin mencionar en las 30 páginas del documento el hecho de que Argentina hoy es una neocolonia y que ahí reside el problema. O sea, si nosotros le prestamos atención a la derecha, lo que hacemos es inclinar el plano hacia los intereses de un grupo concentrado. Y en este momento, si le prestamos atención a este documento, lo que hacemos es suponer que todo puede seguir bien, que hay que cambiar la gestión tratando de inducir el derrame positivo hacia el pueblo. Me parece que el documento incluso tiene algunas deficiencias que vale la pena eliminar para siempre del discurso de Cristina, que es que no reconoce el hecho de que si el bimonetarismo es el problema argentino más crucial, ¿cómo puede ser que Néstor y Cristina hayan gobernado el país 9 años, 9 de los 12 años, admitiendo que cualquier ciudadano de a pie pudiera comprar $2 millones o 3 o 4 millones de dólares por ventanilla? La fuga de divisas que se generó durante el gobierno popular es de decenas de miles de millones de dólares, que indica
que el diagnóstico no estaba tan claro en aquel entonces como ahora. Es decir, levantar el superávit fiscal gemelo, perdón, los superávit gemelos originales, justamente le dio al superávit de balance de pagos la misma entidad que al superávit fiscal, cuando no la tiene. Ahora dice Cristina que no la tiene. Ay. Se frenó, estamos hablando con Enrique Martínez, ingeniero, repasando un poco la charla con Cristina Fernández, el documento de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver si podemos retomar la posibilidad de sacar de allí un plan de acción. Ahí va, se cortó un poco, pero te encontramos ahí sobre el final de tu frase, Enrique. Sí, comparto. De hecho, ella en un momento plantea, bueno, porque lo que me pareció el documento es no solamente un mensaje hacia la política y hacia el gobierno, algo así también como lo está haciendo Pichetto, Yarlora, los gobernadores, diciendo, che, que seamos intermediarios, ¿no? Un sistema político en crisis que lo que le está diciendo al gobierno es que dialogue, pero por otro lado también una señal hacia los grupos económicos. Por ejemplo, en un tramo Cristina dice, ¿qué van a hacer los constructores por los que están en el negocio inmobiliario, que construyen en pesos y venden en dólares? Es decir, se preocupa por ciertos sectores que han acumulado mucho durante sus gobiernos, pero yo creo que tendría que ser más parte de la autocrítica que de la valoración de todo ese proceso. O lo escuchaba a Hernán Lecher, que creo que fue parte también de ese documento, junto a Julia Estrada y otro grupo de economistas, que le decía, el otro día en un debate en la tele, decía, bueno, pero ¿le fue mal a Cargill durante nuestro gobierno? Y yo creo que si le va bien a Cargill, le va mal a la Argentina, y que tenemos que empezar a plantear eso, porque si no, es como que estamos en una desorientación ideológica grave. Uno de los cuadros que presenta Cristina para fundamentar su tesis, examinando los últimos 15 años de política económica, es que la inversión extranjera durante su gestión fue muy importante. Sí. Y entonces nos ponemos contentos si se repite lo de Hernán Lester. Yo creo que esa tesis de que a ustedes les fue muy bien con nosotros es una tesis que justamente debería ponernos a pensar. No, es obvio que no habría que sostener como un éxito que les haya ido mal, pero no que les haya ido bien cuando al resto de la gente le fue regular. Me parece que hay que, en definitiva, encuadrar este concepto que yo reitero una y otra vez. ¿Somos o no somos una neocolonia? Si lo somos, ¿por qué? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cómo se sale de allí? Si vamos a estar contentos en la neocolonia porque aumente la inversión extranjera, porque venga Uber y vengan las Starbucks y venga McDonald's a multiplicar sus instalaciones, ¿eso es felicidad argentina? Bueno, alguien lo tiene que decir, y el documento da una señal equívoca al respecto. Uh-huh. Y la pregunta es cómo se va a ir rearmando todo esto, ¿no? Porque el gobierno parece ir contra un paredón de concreto y llevarnos a todos puestos, pero también está determinando la escena política. Volvieron sobre la dolarización, volvieron sobre eso. Parecía que había quedado de lado y ahora estamos discutiendo eso como una posibilidad concreta. Sí, Cristina en particular, para volver a hacer referencia al documento, señala correctamente que dolarizar es destruir el futuro, no solo el presente, el futuro. Es decir, un país dolarizado realmente tendría un perfil absolutamente distinto del que conocemos en los últimos 40 años, y negativo. Y la pregunta que yo me hago, yo soy ingeniero, no soy un experto en sutilezas legales infinitas. ¿Puede dolarizar este hombre que está amenazando todos los días? Una mañana se levanta amenazando al Alispósito y a la mañana siguiente se levanta amenazando que va a dolarizar. ¿Puede hacerlo cuando dice que está cerca de dolarizar? Yo creo que no puede hacerlo, que legalmente no tiene los elementos, pero me gustaría entender, además de lo que dijo Rosati, que no puede aceptar el dólar como moneda de curso legal, que es una butat de la Corte Suprema, porque es obvio que puede dolarizar sin aceptar
explícitamente el dólar como el curso legal, puede ir a una convertibilidad forzada como la que hizo Cavallo o cosas de ese tipo. La pregunta es, ¿quién lo frena? Es decir, ¿cómo se para esto de una manera más sensata y organizada? Se está trabajando claramente en que un gobernador como el de Córdoba, que ahora salió con los tapones de punta porque le afectaron los intereses provinciales, se quede con los tapones de punta porque entienda que el gobierno de Milei puede llegar a afectar cosas tan críticas como la soberanía nacional a través de la dolarización. Bueno, yo no sé quién lo está haciendo, me gustaría que suceda. Entiendo que en el campo popular van a aparecer innúmeras formas de resistencia, pero todos sabemos que eso no es suficiente si no está estructurado, si no tiene una lógica que llegue a los espacios institucionales, a menos que nos guste vivir en el medio del absoluto caos. Enrique, buen día, acá te saluda Leila. ¿Qué tal? Te quería preguntar por la parte política, ¿no? Porque, a ver, la CGT le hizo un paro a este gobierno que considero fue un éxito. El paro con la movilización, se volvieron a llenar las calles. La pregunta que nos hacemos siempre es, bueno, más allá del movimiento obrero, ¿cuál es la respuesta política a todo esto, no? Porque pareciera ser que los dirigentes que tenemos hoy dentro del peronismo están bastante desorientados y se está empezando a generar cierta presión, ¿no? Digamos, hay una parte de la sociedad que dice, che, necesitamos nuevos dirigentes, una conducción, un liderazgo fuerte que hoy no está. Bueno, Alberto Fernández se fue, Massa está trabajando para el exterior, Cristina está pero no está, ¿no? Da la sensación de que quiere correrse, pero al mismo tiempo intenta instalar agenda con un documento. ¿Cómo estás viendo el panorama en ese sentido? Y está, como vos lo describís, está confuso y con necesidad de una estructuración fuerte. Yo creo que algunos diputados, en particular el presidente del bloque de Unión por la Patria y algunos otros que han acompañado su acción, tuvieron un desempeño realmente muy digno durante la discusión de la ley Ómnibus y fueron un factor central en el fracaso de esa ley. Pero a continuación falta no solo una referencia intelectual, sino falta un plan de acción para estructurar la fuerza. Yo tengo desde siempre un profundo respeto por las iniciativas del movimiento obrero y todos sabemos que hay dentro del movimiento obrero corrientes cruzadas que algunas aceleran el movimiento de un cuerpo tan importante de la sociedad y otras lo frenan. El paro de la CGT fue muy valioso y en este momento creo también que va a tener un efecto importante cualquier iniciativa que tenga el movimiento obrero que se está moviendo en una dirección adecuada. Y me imagino si hubiera un intento de dolarización que sería una reacción muy positiva la del movimiento obrero. Ahora, en cuanto a estructura, en cuanto a reemplazar a un presidente que se borró pero no renunció del partido, me refiero, o reemplazar dirigencias fugaces como las de Massa o más permanentes pero que ya declararon su ocaso como la de Cristina, que produce un documento que solo consigue una pequeña repercusión lambona entre algún pequeño grupo de adherentes, claro, y silencio en el resto, precautorio, por respeto a la historia más que al presente. Uh-huh. Bueno, me parece que estamos a semanas, meses, hay que tener algo de paciencia para que se junten las fuerzas debidas y no detrás de una persona, no, porque no solo porque no aparece, sino porque no debiera ser así, que asuma el liderazgo de este proceso. Me parece que el campo popular se va a reestructurar, va a respetar a la izquierda de otra manera, por supuesto en tanto que la izquierda lo respete al peronismo, cosa que también está por verse, y partes del radicalismo tienen claramente un punto límite, han llegado al límite de su tolerancia de una situación que va contra su historia. El socialismo santafesino ha tenido una conducta muy digna en la Cámara. Son todas pequeñas y medianas fuerzas
que van a terminar estructurándose, a mi juicio, a medida que la irracionalidad de este espanto que supimos conseguir se vaya teniendo continuidad y consolidando, porque no tiene destino alguno. Este hombre no está preparado, pero ni de casualidad, para ejercer la primera magistratura de la nación. Enrique, estuviste al frente del INTI, del Instituto de Tecnología Industrial, durante 10 años, conocés el entramado productivo argentino. La pregunta es, con este modelo, con estas políticas, ¿qué prevés para los próximos meses? Cierres de fábricas, despidos masivos, algo parecido a los 90, distinto, bueno, porque lo del macrismo quizá fue gradual en algunos aspectos. Ahí hay una puja naciente, me parece, en la cúpula productiva. La gente del grupo concentrado de la Asociación Empresaria Argentina, sí, parece haber perdido el sentido de nación. O sea, realmente han puesto un tótem de la acumulación primitiva en su escritorio y le dan, tratando de ordeñar al pueblo argentino hasta el límite. Pero son un grupo que representa, desde el punto de vista cuali y cuantitativo, una pequeña fracción de la comunidad empresaria, por llamarla así. Hay algunos grupos interesantes, incluso yo he tomado algún contacto con algunos empresarios que me sorprendieron, empresarios que hace 2 años escribían contra el populismo sin saber de qué se trataba y incluso hablaban a favor de la dolarización sin entender mayormente de qué se trataba, y hoy descubren que todos esos cosas que escribieron y difundieron no saben cómo sacarla de la biblioteca y enterrarla, porque no tiene nada que ver con la realidad que hoy se está desarrollando y que les gustaría defender. Me parece que también ahí habrá una renovación en el campo empresario y se está dando dentro de la Unión Industrial alguna discusión donde insólitamente hay algunas filiales de corporaciones multinacionales que no tendrían que tener más que una visión ordeñadora de la economía argentina, que sin embargo han descubierto que hay empresarios nacionales que son más antinacionales que las multinacionales, por hacer este juego de palabras, digamos. Mira qué interesante. ¿Hablas, por ejemplo, de alguna automotriz? Claro, efectivamente, alguna automotriz, y con liderazgo dentro del grupo. O sea, y en algunos otros planos no. En el sector de medicamentos también hay una visión de secar la plaza, de tomar todo el beneficio que se pueda. En el sector de, como diría, de higiene y productos de limpieza, también las multinacionales que dominan allí no tienen absolutamente ningún sentido de nación dentro de ellos. Pero las empresas automotrices no son menores. Me parece que puede haber allí una cooperación con sectores razonables del el gran empresario argentino, que le hagan frente a la Asociación Empresaria Argentina, que no tiene, la verdad, no tiene norte. Cuando uno escucha a gente de la Cámara de la Construcción, no lo puede comparar con la gente que defendió de la Cámara de Comercio, que defiende absolutamente el programa de Milei a ultranza, entendiendo que cuanto peor mejor, en definitiva. Enrique, te agradecemos la charla y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un gusto, hasta pronto. Abrazo gigante.